Ya, muy bien, estimados. Una presa rectangular de 30 metros de anchura soporta una masa de agua que alcanza una altura de 25 metros. Determinar la fuerza horizontal sobre la presa y la ubicación de su centro de presión. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a analizar esto, ¿ya? Una presa rectangular de 30 metros de anchura. ¿En dónde están los 30 metros de anchura? Ah, ya, acá ven un W. ¿Me confirman si pueden ver acá un W? Sí, profesor. Muy bien, eso significa que W, ¿cuánto vale? 30. 30 metros. 30 metros, muy bien. Y soporta una masa de agua que alcanza una altura de 25. Bueno, entonces, eh, ¿cuál es la altura, verdad? Este es la altura, ¿cierto? Las alturas se Ya. miden de abajo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, 25 metros. Estamos poniendo los datos, ¿ya? Determinar la fuerza horizontal. Claro, lo que pasa es de que, si bien es cierto, la presión varía con respecto a la profundidad, debemos tener claro que a esto nos referimos con profundidad. No es lo mismo altura que profundidad. ¿Estamos de acuerdo, estimados? Todo claro, profe. Ya, muy Debe bien, Todo tomar está el... claro, profe. muy bien. Determinar la fuerza horizontal. Bueno, la presión varía con respecto a la profundidad, pero esa presión con respecto digamos, a esta superficie, esa presión va a ejercer una fuerza, ¿correcto? Entonces me piden cuál es la fuerza horizontal. Esta fuerza horizontal me piden. Determinar la fuerza horizontal. Bueno, ya tenemos que la altura es de 25. Recordemos que la altura se mide de abajo hacia arriba. Determinar la fuerza horizontal. Ya les expliqué que a eso se refiere con fuerza horizontal. Sobre la presa y me dicen y la ubicación de su centro de presión. ¿A qué nos referimos con la ubicación del centro de presión? Bueno, la ubicación del centro de presión nosotros lo podemos calcular de abajo hacia arriba, pues. O sea, en otras palabras, ¿cuál es la distancia del nivel de referencia hacia donde está concentrada toda la fuerza? ¿Me dejo entender? ¿Hay preguntas quizás hasta aquí? Bueno, a esa ubicación de centro de presión le vamos a llamar Y también, pero le vamos a llamar así ya, Y CM le vamos a llamar, ¿ya? YCM. ¿Qué significa YCM? Centro de masa, ¿ya? Hace referencia al centro de masa también. ¿Alguna pregunta o consultas aquí, estimados? Todo claro, profesor. Muy bien, ya estamos haciéndolo paso a paso. Recordemos que este ejercicio se tiene que hacer con integrales y ya le voy a explicar por qué. Bueno, con respecto a la fuerza, recordemos de que recordemos de que presión es igual a fuerza entre área. Entonces hemos dicho que la presión hidrostática, es igual a densidad, gravedad y este H es la profundidad, por si acaso, este H. La profundidad se mide de arriba hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo, estimados estudiantes? Sí, profesor. Entonces, Sí, profesor. mientras uno más va bajando, la presión va aumentando. Y esa presión, combinado con el área con la cual se está, digamos, combinado con el área que tiene que ver con esa presión, esto se transforma en fuerza. Por eso es que el problema le está preguntando por esa fuerza, ¿correcto? Bueno, esa es la explicación, ¿ya?
Voy a borrar todo esto que ya expliqué. Ahora sí, para que venga ya, digamos, los garabatos que tienen que ver con el desarrollo de este ejercicio. Bueno, ya puse los datos, son importantes. Ya, voy a borrar los datos también, ¿ya? Porque ya expliqué también a qué se refiere con todo eso. Igual los datos están ahí en el enunciado. Bueno, entonces, ¿cómo empezamos este ejercicio? Bueno, empezamos con esto. Presión va a ser igual a fuerza entre área. Pero en este caso, como la presión depende de la profundidad, vamos a poner así, como la presión, porque la densidad del agua, bueno, es agua me dice, ¿verdad? Sí, agua. Como la densidad del agua es constante, la aceleración de la gravedad es constante, la presión depende solamente de la profundidad. Entonces, si la presión no es constante en el rango, digamos, bueno, este va a ser mi nivel de referencia. Este va a ser mi nivel de referencia. Si la presión no es constante en el rango del nivel de referencia hacia la superficie, por lo tanto la fuerza no va a ser constante. Y si la fuerza no es constante, entonces mejor utilizamos un diferencial de fuerza junto con un diferencial de área. El último video que puse en mi canal de YouTube es explicando lo que es la derivada y un poco de integrales. Son los conceptos básicos más que todo. Entonces se explicó que un diferencial es una cantidad muy pequeña. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces, ¿por qué utilizo esta fórmula? Porque a mí me están preguntando, la primera pregunta es la fuerza, pues. ¿Y cómo voy a encontrar esta fuerza? Bueno, no sé si usted, bueno, me dijeron que ya están llevando derivadas, pero lo que voy a hacer ahorita, no sé si algún día van a llevar ecuaciones diferenciales, pero algo básico de las ecuaciones diferenciales es lo que estoy haciendo ahorita. Esto se conoce como separación de variables. Claro, alguno de ustedes puede decir, ah, no, está el diferencial que está dividiendo, lo pasa al otro lado a multiplicar. Puede pensar eso, pues, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es decir que estamos aplicando la separación de variables. ¿Me dejo entender, estimados, hasta aquí o hay preguntas? Estimados, hay Todo preguntas. entendido, Todo profesor. entendido hasta ahorita. Muy bien. Entonces, si yo tengo el diferencial de fuerza, entonces vamos a poner acá un diferencial de fuerza. ¿Ya? Vamos a poner un diferencial de fuerza. O sea, una fuerza bien pequeñita que solamente tiene que ver con ese diferencial de área. Acá estamos colocando un diferencial de fuerza. Y tiene que ver con este diferencial de área. ¿Quién es el diferencial de área? Justamente lo que está de rojo. No sé si lo logran ver. Esto que está de rojo. ¿Sí lo logran ver? Sí, profe. Sí. Ya. Ese diferencial de área también es un área bien pequeñita, pero ¿qué es lo que lo hace pequeño? Lo que lo hace pequeño es este diferencial de altura que le están llamando este diferencial de Y. Ese diferencial de, bueno, un área es base por altura, ¿verdad? La base, bueno, la longitud de esa línea roja es justamente la longitud W. Esa es la base. Y la altura sería el diferencial de Y. El Y es la cantidad bien pequeñita. No sé si estamos de acuerdo o estamos, bueno, me dejo entender quizá. ¿Sí? De acuerdo a la gráfica, Sí, profesor. la base Sí, W profe. y la altura es el diferencial de Y. Entonces multiplico base por altura y ya tengo el diferencial de área. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, profesor. Muy bien, estimados. Entonces, si yo tengo los diferenciales, pero a mí me interesa la fuerza total, entonces lo que hacemos es integrar, porque hemos dicho que la operación contraria a la derivada es la integral. Si yo tengo un diferencial y quiero la fuerza total, integro todos los diferenciales de fuerza, los integro. Entonces integramos. Integramos a la izquierda e integramos a la derecha.
¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados? No, profesor. Bueno, si yo integro el diferencial de fuerza, me queda solamente la fuerza. Bueno, es como decir, integro todos los diferenciales y me queda la fuerza total, pues. Ya cuando lleven su curso de cálculo, ahí se le debe explicar de una manera más, digamos, más científica, ¿ya? Bueno, eso también tiene que ver con los teoremas fundamentales del cálculo también, pues, tiene que ver con eso. Pero podemos decir eso, pues integramos todos los diferenciales, integro toditos y me queda la fuerza total, que es justamente lo que me pide. Y bueno, tenemos que la presión, ¿qué tipo de presión es esta? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan qué tipo de presión es? Nada, ¿ya se olvidaron ya? ¿Se acuerdan los tipos de Hidrostática. hidrostática? Pues, Hidrostática. claro, pues la presión hidrostática. ¿Por qué la presión hidrostática? Ya habíamos definido lo que era la presión hidrostática. La presión hidrostática era la presión debida a un fluido, y eso es lo que me están pidiendo, pues. Determinar la fuerza horizontal sobre la presa, pues la presa está contenida en un fluido. Eso es lo que me están pidiendo. La presión hidrostática. Ya, entonces esa presión es la presión hidrostática, pues. Y bueno, nosotros ya debemos de saber que la presión hidrostática es densidad, gravedad, profundidad. Profundidad no es lo mismo que altura, por si acaso. Y el diferencial de área sería el ancho por el diferencial de Y. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna consulta, estimados? Estamos resolviéndolo paso a paso, estimado. ¿Ya? Yo entiendo que muchos de ustedes no saben integrar y quizás los conceptos son complicados, pero estoy tratando que se entienda todo. Así que yo espero que ustedes presten atención. Si tienen preguntas me avisan. Y si lo están entendiendo también me avisan. ¿Alguna pregunta o consulta? ¿Estamos de acuerdo? No, ¿Están volando ya? sí, profe, pero sí, nomás. ¿Sí? Está bien. Bueno, algo que debemos tener en cuenta, la integración. ¿Cuál es la variable integración aquí? ¿Alguien sabe cuál es la variable integración? Si acá dice diferencial de Y, la variable integración es Es Y. Y, pues, Y. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Claro, entonces, si la variable integración es Y, entonces tengo que integrar Y, pues. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que la mayor cantidad, bueno, las variables tienen que estar en función de Y. ¿Y cómo logro esto? Bueno, con algo sencillo, pues. Bueno, si ese es mi nivel de referencia, el Y me indica la altura desde el nivel de referencia hacia arriba. Y bueno, estoy señalando la altura correspondiente a mi diferencial de área, en donde he puesto mi diferencial de área y donde está ubicado mi diferencial de fuerza, pues. Eso le estoy llamando Y. Y como a eso le he llamado Y, hago por simple geometría, bueno, por una simple geometría, puedo decir que, perdón, por una simple geometría puedo decir de que Y es igual a H mayúscula menos H minúscula, donde H mayúscula es la altura total y H minúscula es la profundidad. Recordemos que la altura se mide de abajo hacia arriba y la profundidad de arriba hacia abajo. ¿Se entiende por qué Y es igual a H mayúscula menos H minúscula? ¿Me confirman, por favor? ¿Me confirman, estimados? ¿Hay preguntas quizá? Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende? ¿Seguros? Sí. Bueno, entonces,
si esa es mi variable de integración, si y es mi variable de integración, todo tiene que estar en función de la variable de integración. Pues por acá, bueno, algo que debemos tener en cuenta es de que, a ver, la densidad es constante, la gravedad es constante, el ancho es constante y la altura es variable. Así que si la altura es variable, perdón, si la profundidad es variable h, si h minúsculo es variable, h debe estar en función de y. Entonces, para que h esté en función de y, ¿qué es lo que hago? Ese h que está restando al otro lado, lo paso a sumar. Y ese y que está sumando al otro lado, lo paso a restar. Y ya tengo h en función de y. ¿Por qué hago esto? Porque como les había mencionado, la variable de integración es y. Así que todas las variables deben estar en función de y. Y ya hemos identificado que la única variable es h minúscula. Así que ese h minúscula debe estar en función de y. ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados? Estoy tratando de explicarlo paso a paso. ¿Podría explicar de nuevo, profesor? Sí, les había mencionado, pues, ¿hasta aquí se entendió? Sí. Ya, pues, les había mencionado que la variable integración, de acuerdo a esto, es y, pues. Entonces, de todas mis... bueno, de toda la función a integrar, yo tengo que identificar cuáles son las variables. Porque si mi variable de integración es y, mis variables deben estar en función de y, pues. Así que este h que ven aquí, lo he puesto en función de y. Mira, acá aparece el y. El h ya no aparece, aparece el y nomás. ¿Por qué hago esto? Porque y es mi variable de integración. ¿Y qué es lo que he hecho para expresar h minúsculo en función de y? He utilizado geometría simple, pues. He utilizado geometría simple, he dicho esto es y y sería igual a h mayúscula menos h minúscula. ¿Me dejo entender? Sí, profe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí. bueno, algo que debemos saber que todas las constantes salen de la integral. Hemos dicho que la densidad es constante, la gravedad es constante, y y W también es constante, pues porque W sería el ancho, y ese ancho es constante. Incluso me dicen que el ancho es de 30 metros, la altura es de 25, y bueno, la gravedad es constante también. Así que todas las constantes salen de la integral. Y lo que me queda, hay que respetar los signos de agrupación, pues. Lo que me queda sería h mayúscula menos h, y esto diferencial de y. Bueno, en la integral, cuando uno integra, bueno, si ese es mi nivel de referencia, en el nivel de referencia h vale 0. Así que vamos a integrarlo desde 0 hasta la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? H mayúscula, ¿cierto? Vamos a integrar desde 0. Recuerden que en el nivel de referencia la altura es 0. Y lo vamos a integrar hasta la altura máxima. H mayúscula. ¿Me dejo entender, estimados? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya vamos entendiendo. Claro, así poco a poco Sí, profesor. uno entiende, pues. Entonces ponemos densidad, gravedad, omega. Y lo único que tenemos que hacer es integrar nomás, estimados, integrar. Por ahora nos vamos a olvidar que lo vamos a integrar de 0 a h, ¿ya? Porque cuando le ponemos límite sería la integral definida. Pero por ahora nos vamos a centrar en la integral indefinida. ¿Ya? O sea, solamente vamos a integrar. ¿Correcto? Porque yo les enseñé la vez pasada a integrar. Ok, profe. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a poner así signo de agrupación. Y la integral es distributiva. ¿Sí? Sí, de acuerdo a la propiedad distributiva, ¿verdad? Sí. Sería h. Recuerden que la integral tiene dos símbolos.
uno es el símbolo de integral y el otro es el diferencial, pues, que me indica la variable integración. Menos, recuerden que la integral es distributiva, y diferencial de y. ¿Sí me dejo entender, estimados, cómo apliqué la propiedad distributiva y me quedó esto? No sé si me dejo entender. Sí, profesor. ¿Sí se entendió? Sí, profe. Muy bien. Muy bien, estimados. Ahí está. ¿Ya? Esto que he puesto en amarillo es lo mismo. ¿Ya? Solamente hay que aplicar la propiedad distributiva. Y ya, pues, estimados. Ya esto para ustedes debe ser fácil integrar, pues. H. Ya, vamos a hacerlo paso a paso, ¿ya? Paso a paso. Paso a pasito. Así como dice la canción. No sé si han escuchado la canción Despacito. Vamos a hacerlo paso a pasito. Sí, profe. Y como dice de Yankee, después le metemos brutal. Ah, no, ese de ahí es Chini Nacha, ese es otro. Ya. Entonces, ya, entonces como H mayúscula es constante, sale de la integral. Y me queda esto nomás, miren. ¿Sí? Estamos así paso a pasito, ¿ya? Integral de y, diferencial de y, esto deben saberlo ustedes, ya saben integrar. ¿Se acuerdan? Uno. Mira, acá el exponente Y. es 1, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo era para integrar polinomios? Al exponente al cuadrado sobre 2. le sumamos 1, claro, y cuadrado sobre 2, ¿ya ven? Qué sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, no se olviden que nosotros vamos a integrar desde allá. Voy a cerrar el corchete y le pongo acá, ¿ya? No se olviden que esto vamos a integrarlo de 0 a h, ¿ya? Al final vamos a aplicar la integral definida, que ya les voy a explicar. ¿Ya? Y acá estamos utilizando integral de polinomios nomás. Esto ya les expliqué. Incluso está en mi último video todavía. ¿Ya? Que puede estar en mi canal. Entonces, densidad, gravedad, el ancho, esto es constante. Respetamos los signos de agrupación. Este h también es constante, por eso salió de la integral. Integral de diferencial de y, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan algo semejante a lo que hice? Y nomás, ¿verdad? Y nomás, miren. Y. Y ya lo integré, estimados. Ya lo integré. Hasta aquí es la integral indefinida. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, profesor. Y cuando yo le agrego límites, como lo estoy poniendo acá de 0 hasta h mayúscula, esto se convierte en la integral definida. ¿Y cómo se resuelve la integral definida? Bueno, acá colocamos lo mismo, densidad, gravedad, omega. Lo único que hacemos... le voy a explicar por acá, ¿ya? Le voy a explicar por acá. Sí. Por ejemplo, si nosotros integramos x, diferencial de x de 0 a 1. Primero integramos, esto sería x cuadrado entre 2, ¿cierto? Y lo integramos de 0 a 1, por ejemplo. ¿Qué significa la integral definida? Significa que primero voy a reemplazar en el límite superior. Y esto le voy a restar cuando reemplace en el límite inferior. Y esto se convierte en la integral definida. Porque me va a salir un valor numérico. O un valor constante. ¿Estamos de acuerdo, estimados? ¿O hay preguntas? Sí, profesor. Ya, esa es la integral definida nada más. Evaluar en los límites. Límite superior, límite inferior. Y eso es lo que vamos a hacer, pues. Respetamos los signos de agrupación. Entonces decimos, primero vamos a reemplazar en el límite superior, que es h mayúscula. Recuerden que acá hay un h. Entonces, cuando reemplazo en el límite superior, este y lo reemplazo por h. Si gustan lo coloco ahí, miren, h. Y ese y lo reemplazo por h. Menos ese y lo reemplazo por h, ¿verdad? Ahí ya lo reemplacé en el límite superior. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando yo reemplazo en 0, al final todo esto
Ya, bueno, esto de acá es reemplazar en el límite superior, pero cuando reemplazo en 0, al final me va a dar 0, ¿cierto? No sé si se entiende. Cuando reemplazo en 0, esto se va a hacer 0, se va a hacer 0. No sé si me dejo entender. Sí, profesor. Sí, Muy bien. profe. Entonces ya reemplacé en el límite superior y en el límite inferior. Entonces quedaría h al cuadrado sobre 2. Muy bien. H cuadrado menos, claro, ahí lo que dice tu compañero, ¿verdad? Densidad, gravedad, omega, y queda h cuadrado sobre 2. Y si ustedes son así perfeccionistas, que les gusta que esté todo bonito, así lo pueden dejar un medio, densidad, gravedad, anchura por h cuadrado. Y ya, eso sería la fuerza total, miren. Un medio, densidad, gravedad, anchura, altura al cuadrado, y eso sería la altura total en fórmula. Y si ustedes quieren reemplazarlo en los datos que le dan, bueno, ¿esa densidad de quién es? Se supone que el líquido es de agua. El líquido es agua. Entonces, si Sí, quieren reemplazar, la densidad del líquido que es agua sería 1000 1000, kilogramos sí, metros cúbicos. sobre metros cúbicos. La gravedad 9,81 metros por segundo al cuadrado. La anchura me dicen que es 30. Y la altura 25, ¿verdad? Reemplacen todos esos datos y ¿cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? Por 30, 25 al cuadrado. ¿Cuánto sale todo esto? Estimados estudiantes. ¿Me confirman? Bueno, acá veo un 9, 1, 9, 6, 8, 7, 5 newtons. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me confirman? Sí, profesor. Sí, sí. Entonces sale, a ver cómo leemos esto, 91 millones, ¿sí? No, Sí, sí, ¿verdad? Sí, creo yo. 91 sí, millones, 91 millones, 968 mil 950 newtons. 750. Me acuérdense cuando estaban en la primaria, cuando les hacían leer números. Ya ves, para eso sirve, pues. Para eso sirve. Para eso le he enseñado en la primaria a leer números. Newton, ¿verdad? Porque todo está en el sistema internacional. Así que la fuerza debe salir en Newton. ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados estudiantes? Bueno, entonces esto es la fuerza horizontal, ¿correcto? Ahora vamos a encontrar la ubicación de su centro de presión. Ya la ubicación de su centro de presión. Para encontrar la ubicación de su centro de presión, estimados, tengo que explicar algo. Que bueno, voy a aprovechar, ¿ya? Porque me gusta explicar paso a paso, ¿ya? Para ubicar la ubicación, bueno, para encontrar la ubicación del centro de presión, tenemos que, bueno, tener en cuenta este conocimiento, ¿ya? El tema de centro
de masa. Bueno, tiene que ver con esto. ¿Alguien sabe qué es el centro de masa, estimados? Bueno, el centro de masa podemos decir que es un centro teórico en donde está concentrado toda la masa. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, estimados? Sí, profesor. Bueno, para explicarles el tema del centro de masa vamos a utilizar un concepto llamado torque o momento de una fuerza. Y para esto vamos a hacerlo, bueno, vamos a poner algunas fuerzas, ¿ya? Vamos a poner algunas fuerzas. Y vamos a poner como si acá hubieran muchas fuerzas. Bueno, a esto le vamos a llamar la fuerza 1, fuerza 2, la fuerza 3. Este va a ser la fuerza N. Esta será la fuerza N-1 porque es la anterior. Esta será la fuerza N-2 porque es la tras anterior y así sucesivamente. No voy a explicar mucho lo que es el torque, pero el torque es definido como fuerza por brazo de palanca, en donde la fuerza debe ser perpendicular al brazo de palanca. Por ejemplo, la fuerza 1 podemos decir que tiene un brazo de palanca. A ver, vamos a poner un poco más a la derecha. Ahí ya. Vamos a decir que la fuerza 1 tiene un brazo de palanca X1. La fuerza F2 tiene un brazo de palanca X2. La fuerza F3 tiene un brazo de palanca X3 y así sucesivamente. La fuerza debe ser perpendicular al brazo de palanca. No sé si ustedes ven que esta línea corta de manera perpendicular. Igual, esta línea corta de manera perpendicular a su respectivo brazo de palanca. Ya, el torque es eso, pues, fuerza por brazo de palanca. Este concepto lo vamos a utilizar para ver el tema del centro de masa. ¿Alguna pregunta o consulta hasta aquí, estimados estudiantes? ¿Preguntas o consultas? No, profe, hasta el momento todo claro. Ya. Si alguien quiere saber qué es el torque es la facilidad que tiene un cuerpo de girar. ¿Ya? Si usted quiere saber el concepto. El torque es la facilidad que tiene un cuerpo de girar o rotar. Bueno, decimos que a mayor brazo de palanca, mayor es la facilidad de que un cuerpo gire, pues. Ustedes cuando van a abrir la puerta para que gire, lo abren desde lo más lejano al punto de giro. Y es por eso que así como hay un giro, tengo que poner mi punto de giro. Acá le voy a poner la letra O. Y esa letra O va a ser mi punto de giro. ¿Correcto? Entonces, claro, el torque tiene que ver con el giro, pues. Entonces vamos a decir sumatoria de torques. Vamos a decir que sumatoria de torques es igual a un torque total, le vamos a llamar, ¿ya? Un torque total. ¿Alguna pregunta o consultas aquí, estimados? Hasta el momento está entendido, profesor. Ya, el torque total, mira, claro, en una clase quizás más, digamos, más profunda sobre el tema del torque, hay muchas cosas que hay que considerar, pero para esto lo más importante es que el torque total, cuando las fuerzas son paralelas, como estas, ¿sí? ¿Se dan cuenta que estas fuerzas son paralelas? Cuando las fuerzas son paralelas, el torque total lo puedo expresar como la fuerza total. O sea, todas estas fuerzas la puedo reemplazar por una sola fuerza. ¿Sí?
Y este sería mi fuerza total. Que le voy a llamar F nomás. Y esa fuerza total se le puede asociar una distancia, le podemos llamar distancia total, ¿ya? También. A esa fuerza total se le puede asociar una distancia total que le llamo X. O sea, el torque total sería igual a la fuerza total por su respectivo brazo y palanca, que le estamos llamando X. Entonces, el torque total va a ser igual a la fuerza total por su respectivo brazo y palanca. Y eso va a ser igual a la suma de todos los torques. ¿Qué significa la suma de todos los torques? La fuerza 1 por su brazo de palanca 1, la fuerza 2 por su brazo de palanca 2, la fuerza 3 por su brazo de palanca 3, y así sucesivamente hasta la última fuerza, la fuerza N, por el brazo de palanca N. Todo esto que estoy colocando aquí, es esto, la sumatoria de todos los torques. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta o alguna consulta, estimados? ¿No se iba a venir en el examen, profe? No, es solamente para que aprendan, ¿no? ¿Ya alguna pregunta o consulta? No, profe, se entendió todo. Bueno. Esto que ven aquí, donde hay varias sumas, ya los matemáticos ya lo han, digamos, lo han hecho más sencillo y lo han puesto en, esto es símbolo de sumatoria, ese sigma mayúscula es símbolo de sumatoria. Y lo podemos expresar así, pues como la fuerza sub I por el brazo de palanca sub I. Donde I va desde 1 hasta N. O sea, todo lo que ven arriba lo reemplazo con esa fórmula nomás. Bueno, lo que estoy explicando ahorita solamente es para el tema, para responder la... Porque, bueno, esto es algo que ya deberíamos de saber ya, pues, para responder la pregunta. O sea, todavía no estamos entrando al desarrollo de la segunda pregunta, la ubicación del centro de presión. O sea, esto es lo que se necesita, pues como ustedes no, es muy probable que no sepan esto, les estoy explicando paso a paso. Entonces, Sx podemos decir que es el centro de fuerzas, que está relacionado con el centro de masa. Y también se podría decir que está relacionado con el centro de gravedad y está relacionado con el centroide, que son, bueno, son cosas semejantes, pero no son iguales. Entonces, ¿cómo puedo obtener? Ya, ahí lo dejo ahí nomás, ¿ya? Este F es la fuerza total. Y por ejemplo, si ustedes quieren, si hubiera un cuerpo de 2 dimensiones, ustedes podrían obtenerlo así, miren, sumatoria de fuerza sería por Y. Pero esto le voy a poner CM, ¿ya? De centro de masa. CM también, de centro de masa. Entre la fuerza total. Y estas serían fórmulas para encontrar el centro de masa, pues. ¿Alguna pregunta o consultas aquí? Por el momento, todo claro. Claro, Está en la parte de arriba la sumatoria de las fuerzas multiplicado con el X sub I. Y abajo la sumatoria de fuerzas. Sí, el de abajo es la fuerza total, pues. Ahora, ustedes podrían decir, profesor, pero ¿cómo es el centro de masa si yo veo fuerzas? Masa no es lo mismo que fuerza. Lo que pasa es que si esas fuerzas representan cada uno de los pesos de este cuerpo, ¿sí? Estas fuerzas pueden reemplazar cada uno de las masas de ese cuerpo. Entonces, esto ya se puede convertir en centro de masa de la siguiente manera, pues. Solamente que lo estoy explicando así para que lo puedan entender. Entonces, en lugar de F le puedo poner así, pues masa por gravedad. Esto sería F. Y en lugar de F sería la masa total por gravedad, pues. Como la gravedad es la misma, entonces esto me queda así, pues. MI por XI entre la masa total. Y ya, pues ahora sí puedo decir que es centro de masa, pues porque ya acá ahora sí aparece la masa. ¿Me dejo entender? O sea, Sí, profesor. o sea, si son fuerzas,
Si esas fuerzas representan el peso, o sea, podríamos decir centro de gravedad, miren. Y cuando ya aparece la masa, podemos decir que es centro de masa. Y es más, si ustedes en lugar de masa, recordemos que hace rato hemos visto que densidad es igual a masa entre volumen, y la masa lo puede expresar como densidad por volumen. Si ustedes reemplazan esto, ya no tienen centro de masa, sino tendrían ya un aspecto geométrico, que sería el centroide, simplemente centroide. Reemplazan en lugar de masa, reemplazan densidad, en lugar de masa, densidad por volumen, y abajo sería densidad por volumen. La densidad es constante, bueno, para cuerpos con densidad constante, entonces me quedaría sumatoria de cada uno de los volúmenes entre el volumen total, y ya tendría centroide ya, para un cuerpo de 3 dimensiones. Y si de repente quiero el centroide de un cuerpo de 2 dimensiones, ya no sería volumen ya, pues sería área, entre el área total. Y si quisiera yo el centroide, pero ya no de un cuerpo de 2 dimensiones, sino de una dimensión, ya no sería área, sería longitud. Y acá la longitud total. Acá, bueno, esto es el volumen total, esto sería el área total, bueno, SM mayúscula ya. Y así sucesivamente, miren. O sea, es la misma forma, es la misma fórmula. Es la misma fórmula. Ahora, el centro de gravedad es el punto donde está concentrado el peso de un cuerpo. El centro de masa es el punto donde está concentrado la masa de un cuerpo. El centroide es el centro geométrico de un cuerpo. Y bueno, las fórmulas son semejantes. Ahora, ¿es lo mismo centro de masa, centroide, que centro de gravedad? No, no es lo mismo. Pero eso es para otra clase, pues. Entonces nos vamos a quedar con esto, ¿ya? Entonces, esto es de una manera discreta, así sumando fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. Pero cuando el cuerpo es, digamos, continuo, ya no utilizo sumatorias. Cuando lleven su curso de cálculo, van a encontrar, le voy a seguir llamando CM, ¿ya? Le voy a seguir llamando C, o C nomás C ya de centroide. Entonces, cuando el cuerpo es continuo, ya no utilizamos sumatoria, sino utilizamos la integral. Entonces sería la fuerza total. Y en lugar de sumatoria, para un cuerpo continuo, ya no utilizamos la sumatoria, sino utilizamos la integral. ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados estudiantes? Bueno, como es la fuerza total, recuerden que la fuerza total lo podemos expresar como integral de diferencial de fuerza, ¿verdad? Entonces el diferencial, tenemos ahí el diferencial de fuerza, entonces tenemos acá X, diferencial de fuerza. Y con esta fórmula vamos a encontrar, lo voy a escribir más bonito, ¿eh? Con esta fórmula vamos a encontrar lo que nos piden. Hemos dicho que la fuerza total es integral diferencial de F. Entonces ya tenemos que el diferencial es la fuerza, pues. Entonces acá tenemos X diferencial de fuerza. Con esta fórmula, todo lo anterior ha sido para encontrar esta fórmula. Que bueno, ustedes lo pueden encontrar en internet, pues. Pero la explicación sobre el centro de masa, torque y todo eso ha sido para encontrar esta fórmula. Y con esta fórmula vamos a encontrar la ubicación del centro de presión. ¿Alguna pregunta o alguna consulta hasta aquí, estimados? Porque ahorita lo que toca es solamente integrar y se acabó. Bueno, esta ubicación de centro le vamos a llamar Y. ¿Ya? ¿Por qué Y? Porque, bueno, esta ubicación está en el eje vertical, pues. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o consulta, estimados? La explicación anterior era para encontrar esta fuerza, así que si no lo entendió no hay problema. Ahorita sí hay que entender. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta?
Todo claro, profesor. Bueno, en lugar de X le vamos a poner Y, ¿ya? Y bueno, el diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza. A ver, podemos encontrar el diferencial de fuerza. O sea, ya vamos a utilizar lo que hemos empleado, pues miren. Vamos a... Miren, el diferencial de fuerza, ¿se acuerdan? Que el diferencial de fuerza lo podía encontrar con esto, ¿se acuerdan? Que hicimos esto del diferencial de fuerza. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no, estimados? Sí, profesor. Ya, si no se acuerdan, dijimos esto, ¿verdad? Presión es igual a diferencial de fuerza, diferencial de área. El diferencial de fuerza aplicando como habíamos dicho, la separación de variables, esto era igual a presión diferencial de área. Entonces, el diferencial de fuerza, aquí era igual, la presión, esta era la presión hidrostática. ¿Se acuerdan que era igual a la presión hidrostática? Densidad, gravedad, profundidad, ¿verdad? Y el diferencial de área, habíamos encontrado que era el ancho por el diferencial de Y. Esto lo hicimos hace rato, miren. Si entendió lo anterior, va a entender esto. Ya, ahí está, esto yo lo explicaba hace rato. Ya con eso obtenemos el diferencial de fuerza. Y se acuerdan que habíamos dicho que como la variable integración es Y, todo tenía que estar en función, bueno, las variables tenían que estar en función de Y, pues. Densidad, gravedad, todo esto, omega es constante. Y H minúscula habíamos dicho que era igual a H menos Y. No sé si recuerdan que hicimos esto. Todo esto lo hicimos hace rato. ¿Me dejo entender o hay preguntas? Sí, profe. Hola. Todo claro. Todo claro. Bueno, pues entonces ya tengo mi diferencial de Y, pues, estimados. Si ya tengo mi diferencial de Y, solamente lo uso, pues, estimados. Si ustedes lo tienen, lo usan, ¿cierto? ¿O no? Sí. Claro, pues, estimados. Si ustedes lo tienen, lo deben usar, ¿no? Ahí está, miren. Nada más. Solamente reemplacé mi diferencial de fuerza. Y la fuerza total ya lo tenemos, pues. Porque esto es la fuerza total, ¿cierto? La fuerza total ya lo tenemos, ya miren. ¿A qué era igual la fuerza total? 1/2, densidad, gravedad del ancho por la altura al cuadrado. 1/2, densidad, gravedad del ancho por la altura al cuadrado. Esto ya lo tenemos, miren. O sea, si ustedes sabían esta fórmula, o sea, la explicación anterior era para obtener la fórmula. Si ustedes ya tenían la fórmula, solamente hubiéramos operado nomás. Solamente que como yo sé que ustedes recién, bueno, es muy probable que no sepan integrar, les estoy explicando paso a paso. Pero ya el trabajo ya o sea, esto es sencillo, pero es sencillo siempre y cuando ustedes sepan algunos conceptos. Y estoy aprovechando esto para explicarles esos conceptos. ¿Preguntas o consultas, estimados, hasta aquí? No, profe. Bueno, esto lo dejamos ahí por ahora. Densidad, gravedad, el ancho, altura al cuadrado. Y recuerden que todas las constantes salen, pues la densidad, la gravedad, el ancho, todo es constante, sale. Y solamente me queda Y, respetamos los signos de agrupación. Me queda todo lo que tiene que ver con la variable de integración. Y miren, densidad con densidad se va, gravedad con gravedad se va, ancho con ancho se va. Y todo ya se va simplificando, miren. O sea, el que está prestando atención supongo que le está entendiendo. Ahora, como ya hemos integrado hace rato, paso a paso, esto lo vamos a integrar un poco más rápido, pues. Si se acuerdan de la canción, primero empezamos despacito. Y después, como dice Daddy Yankee, después le metemos... Bueno, ya me olvidé, ya. Esta canción es antigua. Chino y Nacho, profe. No, la Chino Nacho dice brutal, Brutal. pero en la canción Daddy Yankee le dice, empezamos despacito, paso a pasito.
Y después le metemos... Pasito a pasito, suave, suavecito pasamos. Sí, pero hay una parte que da Ian que dice después le metemos... No me acuerdo ya, después ya lo veo. Pero bueno, entonces aplicamos la propiedad distributiva, me queda y por h menos y cuadrado, todo diferencial de y acá me queda 1 medio h cuadrado. Ah, y después le metemos agresivo, dice Dayanke. Empezamos despacito, después le metemos agresivo. Ya. Bueno, entonces, ya, integramos pues. Ya saben, bueno, ya sabemos que este h es constante, solamente integramos el y. Integral de y cuadrado entre 2, ¿cierto? Integral de y cuadrado, y cubo entre 3, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Profe, ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ya se integró, ¿cierto? ¿Sí? ¿Me dejo entender o no? A ver, confirmen. Sí, profesor. Sí, profe. Ya, y recuerden que tenemos que integrarlo de 0 a h mayúscula. Cuando integramos de 0 a h mayúscula, esto es, claro, si acá reemplazamos por h mayúscula, entonces sería h mayúscula al cuadrado por h. H al cubo. Sería h al cubo. Entre 2. Y el otro sería Sí. h al cubo. H al cubo entre 3. Y ya, y reemplazamos en 0, se hace 0, pues. Sería h al cubo sobre 6. Muy bien. H al cubo sobre 6. Y acá sería h cuadrado sobre 2. Aplicamos Sí. la regla de la orejita, porque siempre la regla de la orejita no hay que olvidarnos. Sería h sobre 3. Muy bien, estimado. H tercio. Y esa es la ubicación. Significa entonces que si es que todo es h, la fuerza total va a estar a una altura de h tercio, va a ser en la tercera parte. Y eso es lógico, pues, porque mientras más vamos, digamos, sumergiéndonos, la presión es mayor de manera lineal. Por lo tanto, en los últimos tercios va a haber una mayor presión. ¿Correcto? Entonces podemos decir que la fuerza total está ubicada a h tercios. Bueno, la altura total es 30. Ah, no, la anchura es 30, ¿verdad? La altura es 25. Entonces, reemplazando, bueno, esto sería no me gusta ese color. Ya, reemplazando, bueno, ya la altura en donde está la fuerza total es h tercios, reemplazando en ese dato, donde entendemos que h es 25 metros, por lo tanto, eso sería 25 entre 3, que esto aproximadamente sería 8,33 aproximadamente. Sí. ¿Ya? sí, Metros. profe, 8.33. Y eso sería todo, estimados estudiantes.